Hola Sagitario, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aquí Sagitario, con esta carta del ermitaño, se ve que ustedes van a estar recibiendo algún tipo de señal, una guía, una advertencia. Les van a estar dando la luz de lo que tienen que hacer. Esto es una señal o la guía o una información sobre su situación actual. Aquí ustedes, cuando reciban esta información, ya no van a estar caminando a ciegas. Aquí van a estar sabiendo precisamente lo que necesitan conocer. Esto ya está disponible para ustedes. Es alguien que ya pasó por esta situación y les va a estar dando la luz. Les va a estar diciendo el camino por el cual tienen que seguir. Aquí la verdad se va a estar imponiendo y vas a estar viendo con claridad todo lo que tienes que hacer, qué paso tienes que dar para asegurar el camino. Y eso tiene muchísimo que ver con un ambiente alrededor de muchos de ustedes, un ambiente bastante competitivo. Este 5 de bastos me está indicando de que pueden haber broncas, pueden haber peleas, puede haber luchas alrededor de ustedes, pero también podría estarse refiriendo simplemente a un ambiente competitivo, porque el 5 de bastos no es algo que directamente tenga que ver contigo. Por ejemplo, si ustedes quieren obtener un puesto de trabajo nuevo o subir simplemente de cargo en el que están, este 5 de bastos podría indicarme de que hay mucha competencia alrededor de ustedes, y el ermitaño precisamente lo que viene a decirte es cómo sortear estas luchas, estas broncas, estas discusiones o esta competencia para tú ganar el puesto que mereces. Si estás en un negocio, pues precisamente en todos los negocios que existen, señores, hay competencia alrededor de ellos, porque evidentemente hay varios negocios del mismo tipo y todos compiten por el mismo tipo de clientes. Por lo tanto, tú vas a estar recibiendo una información para poderte salir del grupo, para poder ganar tus clientes objetivos. Y esta información, señores, la podrían estar recibiendo en un video de YouTube, en un libro que se lea, en un guía o una persona que ustedes contraten, que ustedes paguen para que les den información en cómo ustedes sobresalir. Si tú tienes un negocio y tienes dificultades para atraer clientes y quieres atraer más clientes, pues posiblemente podrías estarle pagando a un mentor, a alguien que te haga sobresalir del grupo, a alguien que te haga sobresalir de esta competencia y no meterte en estas discusiones y simplemente pues ganar tú la batalla. Y si es un empleo, pues definitivamente es alguien que sabe cómo conseguir un aumento de salario, o es alguien que sabe cómo conseguir un empleo. Si aquí hay mucha competencia por ese mismo empleo, esto es alguien que te podría estar diciendo: mira, en el currículum vitae tienes que poner esta información. Quizás tengas que capacitarte en esta área y ponerle: mira, yo tengo la capacitación de esto. Tienes que hablar con el jefe de personal fulano, porque si hablas con este otro jefe de personal, pues definitivamente no te van a dar el puesto de trabajo o no te van a cambiar de empleo para uno mejor. Así que esto es alguien que te va a dar la información de cómo ganar esta pequeña discusión o cómo sobresalir en este ambiente bastante competitivo alrededor de ustedes. Y eso los va a estar llevando a una estabilidad económica. El 4 de bastos me indica que va a haber celebraciones. Vas a estar celebrando precisamente haber conseguido lo que querías de sobresalir de esta situación. Y también me dice que van a estar sentando las bases para su estabilidad económica, para su estabilidad financiera definitivamente. Vamos a ver qué más me acompañan a este 8 de oros. Aquí con este 8 de oros, Sagitario, pues me está indicando de que efectivamente aquí viene un periodo donde ustedes van a estar aprendiendo algo nuevo, van a estar desarrollando sus habilidades, van a estar aplicando su talento, van a estar aprendiendo algo nuevo, van a estar capacitándose, van a estar tomando quizás un curso, yendo a una escuela. En fin, aquí hay algo que ustedes van a estar estudiando y van a estar perfeccionando. Van a estar perfeccionando quizás sus técnicas en un proyecto, un oficio, en un negocio. Van a estar pues realizando cursos, como ya te dije, capacitándose, haciendo cursos, buscando información, practicando o simplemente aplicando nuevas habilidades en tu empleo para mejorar tu desempeño y por supuesto eventualmente tener resultados concretos. Y aparte de estar estudiando y perfeccionando lo que tienes que hacer, eso lo vas a estar haciendo de conjunto
con una investigación. Acá evidentemente con el paje de espadas se ve que ustedes, aquí no es alguien que los esté espiando, aquí lo que estoy viendo es que evidentemente ustedes van a estar aprendiendo, van a estar mejorando, pero para aprender y para mejorar van a tener que estar investigando a otras personas o van a tener que estar en la labor de espías. ¿A qué me refiero con espías? Si quieres mejorar, por ejemplo, en un negocio que lo estés perfeccionando, sí lo vas a perfeccionar, pero podrías estar espiando, no sé, por redes sociales qué hace tu competencia o qué es lo que venden o cómo, a cuáles proveedores están contratando o cuál tipo de anuncios están haciendo para atraer clientes. Aquí se ve que ustedes van a estar en esa labor de espionaje. Y si estás en un empleo, si estás perfeccionando algo que haces en tu empleo, pues definitivamente el paje de espadas me indica que vas a estar quizás buscando información o espiando a personas que ya subieron a ese otro puesto de trabajo que tú quieres obtener, a ver quizás cómo lo obtuvieron, a ver cómo lo hicieron. Y definitivamente esto que tú estás mejorando, lo vas a estar mejorando, sí, pero no lo vas a hacer así porque vas a estar investigando cómo hacerlo mejor. Y tú vas investigando y vas haciendo, vas investigando y vas haciendo hasta que lo logres mejorar. Eso va a llevarte un periodo bastante largo y extenuante. Esto puede estar pasando ya en tu vida, señores, o podría pasar en los próximos días. Este periodo de aprendizaje y espionaje les va a llevar un buen tiempo, porque el 9 de bastos precisamente me dice eso. Esto es un proceso donde van a estar bastante cansados, donde se van a tener que mantener de pie, porque en el prueba y error se van a meter o van a pasar un buen tiempo. Pero tú eres una persona muy optimista, eso caracteriza a tu signo Sagitario, el optimismo y el amor por la libertad. Y la libertad te la va a estar dando cuando tú económicamente puedas satisfacerte a ti mismo, cuando tú económicamente puedas ser libre. Así que tú que amas tanto la libertad y eres muy optimista, sí vas a estar en este 9 de bastos, sí vas a estar al pie del cañón, pero definitivamente me parece poco probable que te rindas, porque ya te digo, tú eres una persona muy optimista y definitivamente vas a poder enfrentar esta situación, que no es una situación complicada, es simplemente algo de la vida normal, porque cuando uno quiere hacer un negocio, cuando uno quiere progresar en una inversión que hace, cuando uno quiere mejorar el empleo que tiene, cuando las personas quieren estudiar algo nuevo, algo diferente, pues por supuesto que un factor importante de eso es no solamente aprender, es investigar, es buscar información. Y todos esos procesos, todos son agotadores, son cansados, y todos esos procesos llevan que la persona resista. Esto no es una carrera como que de sprint, el que llega más rápido. No, es una carrera del que aguanta más tiempo. Así que definitivamente esta carta te dice que no te rindas, pero te repito, casi que ni te voy a dar el consejo, porque tú eres una persona, normalmente las personas de este signo son personas bastante optimistas, así que definitivamente sí pienso que lo van a conseguir. Vamos a ver qué me acompañan a ese 9 de oros. Vamos acá. Como te decía que sí lo ibas a conseguir, y efectivamente ya yo veía el 9 de oros, ya yo veía que había dinero, pero bueno, vamos primero al 9 de copas. Por supuesto que lo vas a conseguir, porque aquí el 9 de copas me dice que vas a estar celebrando. Aquí hay éxitos, aquí hay logros, aquí vas a lograr esto que tú querías tanto, por lo que te vas a estar esforzando. Definitivamente lo vas a estar logrando. El 9 de copas es un sueño hecho realidad. En resumen, esta carta es un sueño hecho realidad, es un logro, es que vas a estar diciendo lo conseguí, lo logré, lo hice, y vas a estar pues precisamente celebrando. Aquí también se ve una celebración con muchas personas sobre ese logro, sobre ese objetivo que vas a estar cumpliendo. Y ese objetivo tiene muchísimo que ver con este 6 de oros. El 6 de oros también me está diciendo, me anuncia la llegada de recursos, de apoyo, de beneficios económicos. Aquí podrías estar recibiendo ayuda, podrías estar recibiendo algún tipo de respaldo, pagos que te debían, algún tipo de bono en tu trabajo, inversiones que van a rendir en el momento adecuado, algún regalo. En fin, la influencia de esta carta me está diciendo que aquí hay prosperidad presente, que aquí va a estar circulando todos tus recursos, y que aquí va a haber generosidad también por tu parte con otras personas. Vas no solamente a tener dinero para ti, vas a tener dinero para ayudar a personas que quieras ayudar.
Así que esto te genera estabilidad económica para muchos de ustedes. Esta carta sobre todo me habla de estabilidad económica. Y el 9 de oro, como ya les decía, ahí sí yo les había hecho una pequeña trampa cuando les dije, no se van a rendir porque a lo mejor viene detrás. Claro, sí ya había visto el 9 de oro aquí. Claro, el 9 de oro, señores, me está indicando de que hay un periodo de seguridad económica, como te decía. Y claro, con este 6 de oros, si tu sueño es tener estabilidad financiera, tener estabilidad económica, pues eso se va a estar cumpliendo. Y el 9 de oros precisamente me anuncia de nuevo seguridad, éxito, abundancia en la vida de muchos de ustedes. Aquí esta carta me sugiere que van a estar disfrutando de los resultados frutos de su esfuerzo, de estos esfuerzos que hicieron aquí con anterioridad. Va a haber estabilidad económica, aquí va a haber autonomía e independencia financiera de muchos de ustedes. Esta libertad que tanto ustedes aman, pues aquí con esta carta la obtienen. Aquí hay independencia económica. Aquí si dependías económicamente de alguien, pues definitivamente no vas a depender más económicamente de esa persona o de esas personas. Si me dices, yo no dependo económicamente de nadie, porque por supuesto tú amas tu libertad, pues efectivamente no dependes de nadie y vas a seguir así mismo, sin depender de nadie, lo que con un poco más de dinero del que tengas actualmente. Si tienes poco dinero, vas a tener dinero. Y si tienes dinero, pues vas a tener mucho más. El 9 de oros también me está diciendo de que no solamente vas a tener dinero para tus gastos básicos, vas a tener dinero para lo que tú quieras. Si quieres invertir, vas a tener dinero para invertir. Si quieres comprarte una cartera, la vas a comprar. Si quieres irte de vacaciones, vas a poder irte. Definitivamente aquí hay dinero, aquí hay lujos presentes, aquí hay todas las necesidades de una persona completamente cubiertas y con dinero de sobra para hacer lo que quiera, no solamente lo que necesita, sino para pagarse lo que quiera, los gustos que desee tener. Vamos ahora a Sagitario con una carta del oráculo del romance y del amor para ustedes. Y aquí sale la carta del camino correcto. Con esta carta, Sagitario, te están diciendo que el amor es un hermoso viaje y estás en el camino correcto. O sea, que tengas pareja o que estés solo actualmente, en el camino que sea, estás en el camino correcto para ustedes en este momento. Vamos ahora con un mensaje del oráculo de los ángeles de la abundancia para ustedes. Y aquí sale la carta de arriésgate siguiendo la orientación divina. Acá te dicen, todos los cambios positivos y las empresas prósperas conllevan cierto grado de riesgos. Y tú estás preparado para seguir la orientación divina por nuevos territorios. Cuando renuncias a todo aquello que te resulta cómodo y familiar, pero que ya no es adecuado para ti, dejas sitio a oportunidades nuevas y más provechosas. O sea, la carta en resumen te está diciendo, Sagitario, que tienes que salir de tu zona de confort. Que cuando tú sales de tu zona de confort, todas las cosas se te van a estar dando. Y vamos ahora con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado y podrían ser simplemente mensajes que tus maestros, guías, ancestros o el creador te estuviesen haciendo llegar por medio de estas cartas. Así que tu primer número de la suerte es Sagitario, el 66. El segundo número de la suerte, el 53. Y el tercer número, el 14. 66, 53 y 14 son tus 3 números de la suerte. Y vamos ahora con una frase para terminar esta lectura, Sagitario, con este 9 de oros, obviamente. Bueno, es que tienes el 9 de oro, tienes el 9 de copas, tienes el 6 de oro. Aquí hay una pila de frases para decir y nada, tengo que decidirme por una. Así que definitivamente el dinero. Así que vamos a lo que es. Con el 9 de oro este que está aquí, señores, yo siempre tengo más dinero del que necesito. Yo siempre tengo más dinero del que necesito. Y nos vemos en el próximo video, Sagitario. Hasta la próxima.